Informativo Mega. Periodismo investigativo. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, le respondió a Gustavo Petro y afirma: "Yo quiero saber si el presidente considera que es un delito expresar una opinión". En Vicky en Semana, el alcalde capitalino habló sobre sus diferencias con Petro. Durante el pasado fin de semana, Gustavo Petro compartió en X un mensaje publicado por el actor Ernesto Benjumea en el que criticaba la posición del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, sobre la crisis que se registra en Venezuela tras las elecciones del pasado 28 de julio, marcadas por las denuncias de fraude. En respuesta a los trinos, Carlos Fernando Galán envió un mensaje a Petro en el que le pidió aclarar si estaba censurando su postura sobre los incidentes que han envuelto al vecino país y la falta de acción del gobierno colombiano para hacer frente a una dictadura. Afirma en su cuenta personal de X: "Veo que está retuiteando a quienes dicen que por opinar se cometió un delito. Importante que le aclare al país si usted considera que opinar sobre lo que pasa en Venezuela y lo que uno piensa que Colombia debería hacer frente a una dictadura que se niega a reconocer un resultado electoral es un delito. ¿Es eso lo que usted considera?", escribió el alcalde de Bogotá en su cuenta personal de X. Este martes en Vicky en Semana, Carlos Fernando Galán profundizó su respuesta al primer mandatario y le preguntó si es un delito expresar una opinión. Afirmó en el programa de Semana: "Me parece relevante que el presidente replique ese mensaje. Yo quiero saber si considera que es un delito expresar una opinión de lo que yo creo que debería ser Colombia frente a una situación que afecta a millones de venezolanos", subrayó el alcalde, quien reiteró que es necesaria una posición más contundente del gobierno Petro frente a la situación en el vecino país. El alcalde también señaló que su administración es solidaria con lo que está pasando y les dijo a los venezolanos que no están solos. De igual manera, Galán afirmó que la victoria de la oposición venezolana fue contundente y que no se debe permitir que el régimen de Nicolás Maduro ignore el resultado. Afirma: "Hubo un resultado claro. Instancias internacionales como el Centro Carter y otras, que son independientes y confiables, ya manifestaron que hay un resultado claro, que la oposición ganó en franca lid las elecciones y de manera contundente. Eso es lo que hay que defender, que no se permita que la dictadura ignore ese resultado y siga en el poder", subrayó. Por otro lado, los bancos y el gobierno Petro aún no llegan a un acuerdo sobre inversiones forzosas y afirman: "Es una discusión profunda en los mejores términos". El presidente Petro volvió a reunirse con los representantes de los bancos. El gobierno y los bancos aún no llegan a acuerdos sobre las inversiones forzosas que quiere aplicar el presidente para financiar sectores de la economía que están rezagados. El mandatario, junto con sus ministros y delegados del gobierno, sostuvieron este martes 20 de agosto un almuerzo con presidentes y gerentes de algunos de los bancos más importantes del país para abordar esta propuesta de la Casa de Nariño. Las partes no llegaron a un acuerdo sobre esa propuesta del gobierno Petro durante la cita y acordaron celebrar una nueva reunión la próxima semana para presentar una propuesta al país. El presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, afirma: "Lo de hoy fue una conversación constructiva, una conversación clara y propositiva desde los bancos y el gobierno nacional, donde nos sentamos a evaluar los mecanismos de financiamiento para el plan de recuperación económica", detalló a la salida del encuentro con el gobierno. En esa reunión se citaron los presidentes de algunos de los bancos más importantes del país, con delegados de la Casa de Nariño, entre ellos la directora del DAPRE, Laura Saravia, para hablar de los proyectos de financiación del gobierno Petro. El paquete económico que quiere implementar el jefe de Estado colombiano tiene varios frentes y el de las inversiones forzosas ha sido uno de los más cuestionados, pues consiste en usar parte de los ahorros que están bajo custodia de esas entidades para prestarlos a sectores determinados de la economía a tasas más bajas. Afirma Malagón: "La conversación aún no concluye, salen varias aristas, es una discusión profunda en los mejores términos. La próxima semana tendremos otra reunión, exactamente en 8 días, para evaluar algunas alternativas y algunas cosas que salieron sobre la mesa. Queremos la próxima semana comunicarle al país finalmente a qué acuerdo llegamos", afirmó. En la reunión entre el gobierno Petro y los bancos participaron los ministros de Hacienda, Ricardo Bonilla; Agricultura, Marta Carvajalino; Comercio, Luis Carlos Reyes; Vivienda, Elga María Rivas; y Transporte, María Constanza García, además de otros delegados del gobierno, como el director del DNP, Alexander López, la directora del DANE,
Beatriz Piedad Urdínola, y la Superintendencia de Economía Solidaria, María José Navarro. Por otro lado, María Fernanda Cabal no se le aguantó a Petro el reclamo por tener, según sus palabras, piel café de leche, le hizo la lista real y lo llamó farsante. La senadora del Centro Democrático se despachó contra el mandatario tras conocer las declaraciones en la Asamblea de la Colombia Humana. María Fernanda Cabal se despachó con toda contra el presidente Petro luego de las declaraciones que el mandatario dio en la Asamblea de Colombia Humana el pasado sábado, y afirma: casado con una rubia de ojos azules, estrato 6, pasa vacaciones en la Toscana en Italia, tiene a sus hijos en universidades europeas, vive en una mansión exclusiva de ricos en Chía y ha permitido la corrupción hasta con la sed de la Guajira. Farsante como todo comunista, señaló María Fernanda Cabal en su cuenta personal de X. La congresista reaccionó al video que subió en las redes sociales el representante a la Cámara, también del Centro Democrático Hernán Cadavid, en el que se observa el discurso de Petro y lo acompaña con la frase: empezó su etapa de desespero, no hay duda, y afirma: si es que todavía alguien le cree su farsa de acuerdo nacional, acá les dejo un anarquista en toda su expresión, escribió el representante a la Cámara. Se refiere al video donde Gustavo Petro lanzó unos calificativos muy fuertes a las personas que le dicen fuera Petro. El video que publicó el representante Cadavid se ha hecho viral en las redes sociales y hace parte de la intervención del mandatario colombiano en la asamblea del partido político que lo llevó a la presidencia de Colombia, asamblea que se realizó el pasado sábado 17 de agosto. Afirmó Petro: no le gritan a Petro los ricos del país, fuera Petro, no están reproduciendo el mismo mensaje que lanzaron a los militantes de la Unión Patriótica, indicó en su intervención, y agregó que eso pasa porque no se pueden aguantar que alguien con café de leche en la piel y que no le interesa hacer de sus familias dirigir a la nación, insistió en su discurso. Por otro lado, Federico Gutiérrez revela la crítica relación de Medellín con el gobierno Petro y afirma: aquí no llega un solo peso. En diálogo con Semana, el mandatario de la capital de Antioquia se refirió a los enfrentamientos que ha sostenido con el presidente Gustavo Petro en X. Petro y Fico Gutiérrez se lanzaron dardos este fin de semana por la venta de las acciones que EPM tiene en UNE y el nombramiento de Jorge Carrillo como presidente de Lisa, y en diálogo con Semana, Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, reveló qué hay detrás de la polémica. Fico Gutiérrez lleva 7 meses en el cargo y solo ha tenido 2 minutos para hablarle de frente a Petro, pero han coincidido en X para reprocharse sus administraciones. Fue el caso cuando Petro emitió una opinión sobre la eventual salida de empresas públicas de Medellín como accionista de UNE. Afirma Petro: estamos en un proceso de disolución de la propiedad pública de las empresas públicas de telecomunicación que terminará en la vieja Telecom. El proyecto político del uribismo comenzó y terminó la tarea de sacar el sector público de las telecomunicaciones, acercándonos a un monopolio privado, dijo Petro. Federico Gutiérrez aseguró que esa iniciativa fue la misma que presentó Daniel Quintero, pero Petro no había aparecido para reprocharlo, y afirma: ¿por qué si este debate se dio el año pasado con quienes hoy son sus aliados? Porque ahí sí no dijo nada. Para ellos es un debate conveniente y con alto tufillo político y diferencia ideológica. Él aclaró que es su obligación poner a salvo EPM, pues el mercado de las telecomunicaciones hoy es un riesgo para la compañía que preside. A su juicio, a diferencia del proyecto que presentó Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, y que le fue negado, su administración sí está detallando el destino que tendrían los recursos de esa enajenación. Este lunes llegó otro trino de Petro. Afirma: ¿el alcalde de Medellín reconoce al presidente de la República como su presidente? ¿Es mentira que las operaciones con UNE han hecho perder billones al patrimonio de Medellín? ¿La intervención en los asuntos de ISA no es un conflicto de interés, ya que su hermana tiene un alto cargo en esa empresa? Federico Gutiérrez recibió las preguntas con impresión, así lo reconoció en la entrevista en Semana, y afirma: él salía con una pregunta un tanto soberbia y autoritaria, y deja ver por ahí un matiz como de dictador, cuando dice: le pregunto al alcalde de Medellín, ¿me reconoce como su presidente? Es un tono hasta amenazante, afirmó.
Ante esta supuesta intimidación él cuestionó, ¿no sería mejor trabajar juntos en medio de la diferencia? ¿No sería más fácil que vengan a la región y miremos qué proyectos sociales se necesitan y en qué nos podemos poner de acuerdo? Todo es a través de su red social X. ¿Quién sabe en qué condiciones se levanta?, afirmó. Pero ¿ustedes qué opinan de todo lo que está pasando en el gobierno del llamado cambio? Nos apoyan mucho dándole me gusta a este video, comentando, compartiendo, activando la campanita de notificaciones y suscribiéndose a este canal para que no se pierdan detalle de los videos que subimos todos los días.